Buenas tardes, queridos contertulios. Mi nombre es Abel de la Costa. Este es el Sillón Bíblico. Y a partir de hoy, este Sillón Bíblico va a ampliar un poquitito el espectro de trabajo. Por un lado, seguimos, por supuesto, con los vídeos de los viernes, donde se dan algunas pistas, más que nada, para enfocar la lectura litúrgica de los domingos. Y por el otro, ir subiendo trabajos un poco más enfocados en la divulgación bíblica a través de temas. Puede ser un tema teórico sobre la transmisión del texto bíblico, sobre algún aspecto del conocimiento de la Biblia. Y hoy quiero empezar con algo muy básico, tan básico que son muy pocas las veces que se explica cómo es este sistema de numeración de la Biblia y de citación de la Biblia, es decir, cómo usar esos numeritos que tachonan el texto bíblico de punta a punta. Yo sé que la mayoría de los que se acercan a este canal ya saben buscar un texto en la Biblia a través de los números, pero no todo el mundo lo sabe. De hecho, me llevé una gran sorpresa cuando, a partir de una amiga que me había pedido si lo escribía, subí, creo que fue en 2006, un artículo al Testigo Fiel explicando, bueno, esto, precisamente, cómo citar el texto bíblico. Yo pensaba que era algo minoritario. Bueno, resulta que es, junto con la doble numeración de los salmos y algún que otro artículo más, es uno de los artículos más visitados de manera permanente. Me hacen preguntas, la gente se interesa por el sistema de citación y también por entender variantes dentro de ese sistema. Bueno, pues eso mismo lo vamos a subir ahora al vídeo y tenéis, por supuesto, aquí abajo la posibilidad de hacer preguntas, de consultar por alguna cita que no se entienda. Bien, lo primero que hay que decir cuando uno comienza a comprender el sistema de citación bíblica es que la numeración de capítulos y versículos dentro de la Biblia es no solo enteramente artificial, digamos, los textos bíblicos no nacen numerados, sino que además es relativamente reciente. La numeración en capítulos proviene del siglo XIII y la numeración en versículos proviene del siglo XVI. Así que, bueno, hace ya bastante tiempo, pero es relativamente reciente comparado con lo que es la antigüedad del texto bíblico en sí mismo. Y es un sistema artificial, es decir, los capítulos más o menos identifican una extensión de texto parecida siempre. Muy raramente hay capítulos muy breves o capítulos muy extensos. Casi todos tienen más o menos una misma extensión. La persona que lo hizo con muy buen sentido en general, con muy buen sentido, ha tratado de identificar secciones de texto que más o menos se puedan aislar, pero no siempre ha acertado. ¿Por qué? Porque, bueno, primero la división la hizo sobre el texto latino, no sobre el texto ni hebreo ni griego, sino sobre ya una traducción. Y además, bueno, realmente el objetivo de esta división era facilitar la citación del texto, y nada más que eso. Mucho más tarde se hace la división en versículos, también nuevamente de manera muy convencional. Se identifican cláusulas sintácticas, digamos, de una mayúscula a un punto, diríamos hoy. Más o menos esa es la división en versículos. Y todavía hay otra división ulterior, que la usamos nosotros en la actualidad, que es la división en unidades menores al versículo, pero que si vamos a la Biblia no la vamos a encontrar escrita. La tenemos que hacer nosotros mentalmente. Bien, ¿cómo citaban los padres de la Iglesia? No les quedaba otra que citar el texto entero. Si ustedes van a un texto de San Agustín, por ejemplo, por decir a alguien que lo encontramos con relativa frecuencia en el oficio de lectura, ¿no? Si ustedes van a un texto de San Agustín, van a ver que en las ediciones actuales se identifican las citas bíblicas poniéndolas, por ejemplo, entre comillas o
o en itálica, en letra inclinada. No había otra manera de citar, porque al no existir la numeración, cuando San Agustín quería reproducir algo que decía la Escritura, tenía que poner el texto entero. A lo sumo, se podía hacer alusión a un texto a través de el núcleo de su anécdota, porque eso lo seguimos haciendo hoy, ¿eh? Por ejemplo, yo digo, bueno, el relato de Adán y Eva, o el relato de la Torre de Babel. No hace falta que ponga capítulo y versículo. Más o menos todos tenemos una cierta idea de los límites de ese relato. Esa división podríamos decir en perícopas. La perícopa, ya que estamos, es una palabra muy específica del estudio bíblico, ¿no? La perícopa vendría a ser una historia o una unidad bíblica independiente mayormente ligada al uso litúrgico. Entonces uno puede decir la perícopa de las bienaventuranzas, la perícopa de la transfiguración, la perícopa de el prendimiento, como pequeñas historias o pequeños fragmentos de texto que de alguna manera tienen un sentido propio para la proclamación litúrgica. Por extensión, perícopa es simplemente un fragmento de texto con un cierto valor independiente. Yo lo puedo aislar. Bueno, la citación en perícopas es muy habitual, sigue siendo muy habitual. Sin embargo, no hay ninguna duda que la citación por capítulo y versículo es la corriente. Bueno, ¿cómo funciona esa citación? La citación en capítulo y versículo no es que es, digamos, la convención que utilizamos no es que vale para todos. Puede haber pequeñas diferencias, pero en conjunto se basa en el uso de 3 signos de puntuación básicos. La coma, el guión y el punto. Esos serían los 3 signos básicos. Bien, primero viene el nombre del libro. El nombre del libro no se suele poner entero, se suele poner abreviado. Lamentablemente no hay en la actualidad un sistema de abreviaturas universal, como sí lo hubo durante siglos en la Biblia latina. Los libros más usados o los más importantes dentro de la Biblia siguen conservando su abreviatura latina tradicional, que se formaba así: las 2 primeras consonantes, y si el libro empezaba con vocal, la primera vocal y la primera consonante. Por ejemplo, Génesis se abrevia GN, 2 primeras consonantes. Éxodo se abrevia EX. Como en realidad es un sistema de abreviaturas proveniente del latín, aunque la palabra tenga una vocal acentuada, ese acento no se pone en la abreviatura. O sea, no escribimos ex con tilde en la E, sino que escribimos ex sin tilde en la E para identificar el libro del Éxodo. A la abreviatura no se le suele poner punto. Y bueno, hay algunas que, como les digo, son las abreviaturas más conocidas, las de los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y las de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esas son muy usadas y difícilmente alguien las cambie. En general nos podemos encontrar, por ejemplo, cuidado con esto, nos podemos encontrar IO, que es la abreviatura latina original para Juan, Ioannem, IO en lugar de JN, pero lo usual es JN en nuestra bibliografía. Bien. Entonces, puesto el nombre del libro en abreviatura, viene inmediatamente el número de capítulo. Por supuesto, si está solo el número de capítulos, se entiende que se va a leer el capítulo entero. Entonces, Génesis GN 3 será el capítulo entero de Génesis capítulo 3. Lo habitual es que venga después del número de capítulo una coma. La coma separa la mención de capítulos y la de versículos. Esa coma no es una coma sintáctica, tampoco en realidad es matemática.
Es una coma específica para la citación, entonces no se utiliza la convención de redacción de textos, que es poner un espacio después de la coma. No. Por ejemplo, Génesis 3,14, va todo como si fuera el número pi, 3,14. Bien. Después de la coma van los versículos. En principio un número de versículos, por ejemplo, Génesis 3,14, Génesis capítulo 3, versículo 14. Si después de ese número va un guión y otro número, generalmente mayor, ya veremos que hay algún caso en que no, va algún otro número, entonces es el capítulo, el versículo de inicio de un rango y el versículo de fin de ese rango. El guión identifica el rango entero. El rango comprende siempre a los dos elementos. O sea, si yo digo Génesis 3, 1-8, entiendo que estoy diciendo versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Siempre identifica el inicio y el final. Bien. El guión se puede usar también en capítulos. Si el guión está antes de la coma, entonces será para capítulos. Yo puedo decir Génesis 2-3. Y esto identifica capítulos enteros 2 y 3. ¿Sí? Bien. El punto se utiliza también generalmente dentro de los versículos, aunque también puede ir en capítulos, para indicar un salto, es decir, textos relacionados pero que no forman rango. Por ejemplo, yo puedo decir Génesis 1.3. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 3. Eso lo leo así, y 3. El punto lo leo como si fuera i, tampoco lleva espacios en el medio. Génesis 1, versículos 1 y 3. Y puedo combinar. Por ejemplo, Génesis 2,5-8.10. Entonces voy a decir Génesis capítulo 2, versículos 5 hasta el 8 inclusive, y el versículo 10. Salteo el 9. Eso es lo que quiere decir esa cita. Bien, les dije que, por ejemplo, en algún caso, el segundo número del rango podía ser menor. ¿Cuándo? Cuando el segundo número de un rango no identifica un versículo, sino un capítulo. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir Génesis 2,18-3,4. Como hay una segunda coma, identifico que ese 3 no es un versículo, es un capítulo. ¿Sí? Entonces, Génesis 2, versículo 18, todo hasta el final del capítulo 2, y además 3, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el, ya me olvidé lo que dije, 5 o lo que fuere. Fíjense cómo funciona esto del rango, desde el versículo 18, llegando hasta el final del capítulo 2 y comenzando el capítulo 3 entero, desde el 1 hasta el final del rango. O sea que ese guión que aparecía ahí al principio afecta a todo lo que viene después. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos, esto es todo. Esto es toda la base del sistema de numeración. Luego se van complicando porque, claro, sobre todo en la actualidad, que distinguimos en muchos casos en los textos, distinguimos fuentes, es decir, dentro de una misma perícopa, tal fragmento o tales versículos provienen de, no sé, de la época monárquica y tal otros versículos provienen de la época del exilio. Entonces cuando vamos a citar resulta que nos encontramos con tener que hacer cortes muy
muy minuciosos dentro del texto. Entonces se utilizan muchos puntos, muchos guiones, muchas comas, pero el sistema sigue siendo el mismo. Es cuestión de aplicar un poquitito de, digamos, de atención, y ya sabemos, la coma, lo que está antes es el capítulo, lo que está después es versículo. Si hay dos comas en una citación, el primero será el capítulo, luego lo que haya el número inmediato anterior a la siguiente coma también será capítulo. El guión siempre es un rango, ya sea de capítulos o de versículos. El punto siempre es una unión de capítulos o de versículos en donde hay algo que se saltea. Y a esto se le suman luego algunos signitos auxiliares. Por ejemplo, cuando yo estoy citando, supongamos que yo quiero citar del Génesis 2, del capítulo 2. Entonces digo, Génesis 2, 18 al 19. Punto 21. Punto y coma 2, 22. ¿Por qué puse el punto y coma? Porque la siguiente cita sigue siendo del Génesis, el punto y coma me evita tener que poner de nuevo el Génesis. Sigue siendo el Génesis, pero ya no está tan relacionada con la anterior. El punto y coma es una forma de sumar citas de un mismo texto, pero que no forman una unidad. Fíjense que el punto identifica versículos, ¿sí?, que se añaden dentro de una cita compleja, pero que forman una unidad de texto. Mientras que el punto y coma identifica citas distintas. Para lo único que está es para separar entre sí las distintas citas. Si es del mismo libro, no necesito repetir la abreviatura. Si no es del mismo libro, pondré la nueva abreviatura. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir Génesis 18, 23, punto y coma, ex 4, 12, punto y coma, LV 5, 3, y entonces cité de Génesis, de Éxodo, de Levítico, distintos textos pequeños. El punto y coma identifica distintas citas que están relacionadas solo en mi citación, pero que no forman ninguna clase de texto continuo. Bien, ese es un simbolito auxiliar. Y luego algunos otros símbolos auxiliares, generalmente la S o las dos S, yo suelo usar las dos S, pero muchas citas se ponen con una sola. Significa siguientes. ¿Qué quiere decir esto de siguientes? Quiere decir, uno a veces está citando y dice, bueno, como podemos leer en Génesis 12, 4, S. Y me ahorro de estar buscando a ver con precisión dónde cortar el texto. Se entiende que el lector, cuando se encuentra con Génesis 12, 4 y siguientes, va a leer desde el versículo 4 hasta donde la lógica le indique que termina esa pequeña pericopa. Más o menos la misma función cumple la abreviatura PAS. Esta no es exclusiva de la Biblia, también se utiliza en otras citaciones, pero se utiliza mucho en la Biblia. PAS es una abreviación latina, una abreviatura latina que significa passim, que quiere decir un poco por todos lados. Es decir, ver Salmo 23, paz. Es decir, 23 y busca por ahí, porque de lo que estoy hablando está un poco por todos lados, por todas partes del texto. El paz es una forma imprecisa de citar que a veces es necesaria, porque uno no puede estar citando exactamente con versículo cada cosa. Bien, otra muy importante que se usa mucho en los evangelios, aunque también en otros textos dentro de la Biblia, pero en los evangelios es muy frecuente. La abreviatura par o dos barritas verticales. Par o dos barritas verticales quiere decir pasaje paralelo. Por ejemplo, yo puedo decir el relato de la transfiguración, Marcos 9, 1, S, versículo 1 y siguientes, par. Quiere decir, yo estoy citando el de Marcos, la versión de Marcos, pero
en el contexto de lo que estoy diciendo, conviene también buscar la de Lucas y la de Mateo. En la Biblia hay muchos paralelos, también en el Antiguo Testamento, hay relatos paralelos, sobre todo, por ejemplo, entre crónicas, entre los libros de las crónicas y los libros de los reyes. Entonces, también en el Antiguo Testamento se utiliza la sigla par, pero lo más habitual es usarlo en los evangelios sinópticos. Bien, vamos por último a lo que son las unidades menores al versículo. ¿Qué es una unidad menor al versículo? Habrán visto citas que dicen, por ejemplo, bueno, vamos a hacer la perícopa de la creación, el poema de la creación. ¿Cómo se cita técnicamente? Yo puedo decir el poema de la creación, y ya todo el mundo entiende que es la creación en 7 días, ¿sí? Pero si lo quiero citar, tengo que escribir Génesis 1-2,4a. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, Génesis capítulo 1 entero, hasta el capítulo 2, ¿cómo sé que ese 2 es un capítulo y no un versículo? Porque tiene una coma después. Hasta el capítulo 2, versículo 4, el 1, el 2 y el 3 también se leen, porque es un rango. Génesis capítulo 1 entero, capítulo 2, versículos 1, 2, 3 y 4, pero solo hasta la mitad, 4a. A no quiere decir exactamente mitad. A quiere decir hasta la primer pausa sintáctica significativa. Cuando en nuestro texto nos aparece una cláusula compleja, por ejemplo, de 3 elementos, vamos a ver, un ejemplo lo tengo aquí a mano. Génesis 1, 2. Dice, la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. ¿Ven? Eso comprende en realidad 3 ideas. La tierra, el abismo y el cielo. ¿Sí? Como dice aquí, las aguas, perdón, por encima de las aguas. A, B y C. Mentalmente, yo cuando leo, sé que esos son versículos 2A, 2B y 2C. ¿Quién me lo dijo? Nadie. La división mental es mental. La tengo que hacer yo. La mayor parte serán A y B. Entonces, por ejemplo, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dijo Dios, es A, haya luz y hubo luz, que es lo que dice. B. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad. A y B. Vio que estaba bien y apartó la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la oscuridad, a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció día primero. A, B y C. ¿Ven? ¿Nos podemos equivocar? Sí, millones de veces. A lo mejor un escritor me está citando la Biblia y me pone Génesis 2, 4, C, y yo digo, ahí yo veo solo 2 partes. ¿Cuál es la C? Bueno, tendré que buscarla un poquitito, porque no está establecido, no es un sistema establecido, es un sistema práctico. Se usa mucho, por ejemplo, en la cita de los salmos. A veces, si ustedes van a al calendario litúrgico, la antífona del salmo, que suele salir del propio texto del salmo, suele indicar de dónde proviene, y ahí se usa porque son pedacitos de versículo, no son el versículo entero. A veces sí, pero en general son pedazos de versículo. Entonces, ¿cómo se cita un pedazo de versículo? Con letritas imaginarias. Ya bastante lío es ver un texto bíblico tachonado de números. Imagínense si además le agregáramos estas letras. Entonces son imaginarias, las tenemos que construir nosotros. Bien. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Ya lo hemos visto, se puede citar con facilidad. Todos sabemos de qué texto estamos hablando gracias a un sistema de citación tan bien desarrollado. Desventaja, creer que el texto bíblico está naturalmente dividido así. No, el texto bíblico no tiene divisiones. Y esas divisiones que le agregamos nosotros son parte de la interpretación del texto que estamos haciendo. Por lo tanto,
A veces, para comprender un texto, tendré que salirme del límite del capítulo. O tendré que leer menos que el capítulo. Porque descubro, al leer, que ese texto no termina allí. Sigue. Bueno, tengo todo el derecho. ¿Por qué? Porque esos textos no contienen su propia numeración. Es un sistema, es como una tela artificial que se hubiera agregado arriba del texto. Bueno, en el artículo al que hice alusión antes del testigo fiel, que se llama así, cómo se cita un texto bíblico, tienen abundantísimos ejemplos, porque a lo largo de los años la gente ha ido haciendo preguntas sobre todo esto. Entonces allí tienen abundantísimos ejemplos de cómo citar el texto bíblico. Bueno, muy bien, y nos vemos en el próximo Sillón Bíblico.